Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es un programa especial 2018 elecciones y estamos en esta mesa de análisis platicando un poco con respecto a lo que vimos, ¿no? Entre los aspirantes a las diputaciones por el Distrito 28 en Iztapalapa. Yo quisiera que, pues, rápidamente me regalaran sus conclusiones al respecto con lo que vimos, con lo que vivimos y con lo que esperamos que esto, pues, llegue a términos positivos ahora, este próximo 1 de julio. Omar, ¿quieres empezar? Sí, a manera de conclusión, te vuelvo a repetir, me gustó mucho el debate. Sin embargo, creo que se vuelven a quedar cortos en algunas propuestas. En lo general, bastante bien, bastante interesante. Incluso los ataques, te digo, como buen debate, tenían que existir. Me parece que el Verde se enfoca mucho a la seguridad. No es un tema únicamente del Partido Verde. Creo que todos deberían de estar trabajando en seguridad. Iztapalapa y el Distrito 28 específicamente son zonas muy inseguras. Sí. Te vuelvo a reiterar, la parte de la cultura, tienen demasiada cultura que explotarle al Distrito 28 como para que se queden en situaciones muy vagas o se quede en una propuesta muy mala, ¿no? Creo que le deben invertir más, por supuesto la educación es primordial para Iztapalapa, entonces creo que en estos tres temas o estos tres ejes deben de estar trabajando mucho más fuerte cada uno de nuestros candidatos. Eso sería todo. Y eso serían entonces tus conclusiones con respecto a las propuestas que tendríamos nosotros que exigir a los diputados al momento de tomar una decisión, ¿no? Sí, por supuesto, y como vecino del mismo Distrito 28, también me encantaría que trabajaran en estos tres ejes, ¿no? En el eje de seguridad, en el eje de cultura y en educación. Los tres bastante importantes para el desarrollo de Iztapalapa. Es correcto. Jorge, pues bueno, tus opiniones, tus conclusiones. Igual me pareció un muy buen debate, pero como también se explica, sí faltaron muchos aspectos como más a profundizar. Creo que se dio muy poco tiempo en el debate, creo que 1 hora no bastó lo suficiente. Igual yo creo que deben de hacer, sobre todo, recapitular también el reordenamiento poblacional de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque, bueno, tocabas un tema muy especial, que es lo que es el abastecimiento del agua, ¿no? Muchas veces no se llegan a ciertas colonias y sobre todo sabemos que Iztapalapa es la delegación altamente o densidadmente más poblada. Entonces sí creo que esta parte de una replaneación, sobre todo poblacional, ¿para qué? Para que sobre todo también esto tenga que no a lo mejor erradicarse, pero sí se disminuya poco a poco. ¿Por qué? Porque sí, desafortunadamente, nuestros vecinos de Iztapalapa no están teniendo lo que es lo que son principalmente los servicios básicos, como es agua, o en este caso como es seguridad. Igualmente, pues bueno, sí faltó un poco más sobre todo de propuestas en esta parte, sobre todo de rendición de cuentas, pero bueno, igual el candidato que llegase a quedar, pues bueno, que trabaje en verdad y que le eche todo lo que es esta parte de responsabilidad al cargo que está, en este caso, que va a desempeñar. En ese caso, bueno, yo podría concluir con eso. Muy bien, pues yo les agradezco muchísimo a los dos por estar aquí con nosotros, regalarnos sus opiniones, regalarnos su tiempo. Por supuesto, es muy importante para toda la ciudadanía el estar bien informados para que al momento, este próximo 1 de julio, podamos emitir un voto pues mejor informado. Yo agradezco muchísimo a Omar Cruz Martínez, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, el haber estado aquí, Omar. Muchísimas gracias. Y también a Jorge Luis, con estudios en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, Enrique, gracias a ti. Y esperemos que nuevamente nos acompañen en un espacio más aquí en Capital 21. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión especial 2018 elecciones, esperando que estos espacios sean de importancia para toda la ciudadanía y sobre todo para informar mucho mejor al momento de emitir nuestro voto. Yo soy Enrique Alcocer y quédense aquí en la señal de Capital 21.